buen día. Gracias por acompañarnos. Estamos en la serie Elecciones México y como cada viernes hablaremos de las votaciones intermedias. Abordaremos distintas aristas de la gran jornada electoral de junio próximo, en la que por primera vez en la historia de México estarán inmersos todos los estados del país. Casi 96 millones de potenciales electores votarán por 21,383 cargos públicos, para los cuales se prevé que haya decenas de miles de candidatos en campaña al mismo tiempo. Así que prácticamente toda la población nacional estaremos inmersos en este proceso que justo ahora se encuentra en la fase de definición de alianzas de precandidatos y candidatos, tanto a gobernadores como a presidentes municipales, alcaldes, cabildos y diputados locales y federales. Precisamente en torno a estos últimos, a la elección de legisladores, vamos a ver la siguiente cápsula que da un panorama sobre la renovación de los congresos estatales y de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. El 6 de junio, los ciudadanos están convocados a las urnas para elegir a sus representantes. Entre los cargos que se votarán, destacan gobernaturas, alcaldías y diputaciones tanto locales como federales. A nivel local, la ciudadanía elegirá a 1,063 diputados locales en 30 congresos estatales y a nivel federal, la Cámara de Diputados renovará sus 500 curules, 200 de ellas por la vía plurinominal y 300 según el principio de mayoría relativa, es decir, aquellos que resulten ganadores en cada uno de los distritos uninominales. La demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales resulta de dividir la población total del país basándose en el último censo de población entre los distritos señalados, sin que, en ningún caso, la representación de un estado pueda ser menor a 2 diputados de mayoría, explica la Constitución en su artículo 53. Tras la reforma político-electoral aprobada en el sexenio de Enrique Peña Nieto, los senadores podrán ser electos hasta por 2 periodos consecutivos y los diputados al Congreso de la Unión hasta por 4 periodos, igual que los legisladores locales. De los actuales 500 diputados federales que terminan sus funciones en 2021, se ha informado que 448 buscarán reelegirse, es decir, que el 89.6% de los actuales legisladores podrían extender sus funciones hasta septiembre de 2024, fecha en que nuevamente será renovada la Cámara Baja y en la que nuevamente podrían reelegirse. De los 448 que buscarían la reelección en las votaciones de este año, 444 legisladores se encuentran en funciones y 4 tienen licencia. De esta manera, se dio cumplimiento a la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que marcó la medianoche del 4 de enero como fecha límite para la recepción de solicitudes. Actualmente, Morena cuenta con 252 diputados federales, 232 de los cuales van por la reelección consecutiva, lo que equivale a 92% de los actuales legisladores. El PAN, por su parte, tiene 77 diputados y 64 buscarán ser reelectos, es decir, el 83%. En tanto, el grupo parlamentario del PRI tiene 48 diputados, de los cuales 43 buscarán repetir en el cargo, lo que equivale al 89% de su actual bancada. Movimiento Ciudadano tiene 27 diputados federales, de los cuales 22 buscarán la reelección, y 7 de los 12 legisladores del PRD harán lo mismo. De acuerdo con la actual legislación, los 448 diputados que buscan la elección consecutiva no están obligados a separarse de su cargo, por lo que mientras se desarrolle el proceso electoral, seguirán recibiendo su sueldo íntegro, así como los recursos que sus partidos les destinen para campañas. Cabe destacar que aunque los diputados hayan presentado su intención para optar por la reelección, serán los partidos políticos quienes al final decidirán quiénes serán sus candidatos para los 300 distritos electorales de todo el país. Pues como veíamos en la cápsula, 448 de los 500 diputados federales que conforman la Cámara Baja del Congreso de la Unión buscarán reelegirse. Y si sus partidos aprueban la postulación y sus electores los favorecen con el voto, tendremos que para el siguiente periodo legislativo de 3 años, solo 52 diputados serán o serían de nuevo ingreso, por llamarlo de alguna manera. Uno de los aspirantes que buscan ser parte del grupo de nuevos diputados es Salomón Chertorivsky,
con quien conversaremos esta mañana y quien ya se ha registrado como precandidato por Movimiento Ciudadano para contender por el Distrito 10 de la Ciudad de México. Salomón, gracias por enlazarte esta mañana. Norma, encantado de estar con Alcaldes de México, contigo, esperando que tú, que todos los que participan en Alcaldes de México y que quienes nos escuchan esta mañana se encuentren con salud. Muchas gracias, igualmente Salomón, agradezco nuevamente tu atención para sumarte a esta transmisión. Y amigos del público, como siempre, los invito a unirse a la conversación. Estamos transmitiendo también por Alcaldes TV a través de YouTube. Usen el hashtag Elecciones México y hagan llegar sus comentarios. Salomón, para iniciar la conversación, voy a dar breves antecedentes de tu trabajo en el sector público. Eres economista, fuiste comisionado nacional de Protección Social de Salud en el sexenio de Felipe Calderón. Más tarde, también en el sexenio de Felipe Calderón, fuiste secretario de Salud y de 2012 a 2017 fuiste secretario de Desarrollo Económico en el gobierno de la Ciudad de México bajo la jefatura de Miguel Ángel Mancera. Hoy quieres ser diputado federal por Movimiento Ciudadano. PAN, PRD, ahora Movimiento Ciudadano. ¿Te afiliaste al partido o vas como externo? Fíjate que nunca me he afiliado a ningún partido. Primero, a lo largo de muchos años, 20, realmente, Norma, lo que fue servidor público. Trabajé con gobiernos de distintos partidos. Mi primer trabajo fue en la Secretaría de Desarrollo Social. El secretario era Esteban Moctezuma, todavía en la época del presidente Ernesto Zedillo. Después trabajé casi 5 años con el gobernador Lázaro Cárdenas Batlle en Michoacán, luego los 6 años del presidente Calderón y 5 años con Miguel Ángel Mancera. Entonces mi vida ha sido como servidor público, realmente nunca afiliado a ningún partido político. En 2017 intenté, Norma, ser candidato a jefe de gobierno por la coalición del PRD, PAN y Movimiento Ciudadano. No conseguí ser precandidato o no me dejaron, eso ya quedó en el pasado, pero fue mi primera inmersión a la vida política. Estuve tras esa elección presidencial, estos 2 años y medio en la academia y dedicándome a cuestiones privadas, y presidí el Consejo Consultivo de Movimiento Ciudadano. Con esa invitación pude conocer mucho más a fondo este movimiento, su ideología, lo que busca, y es con ello y las necesidades del país, pues que me animo a participar en la elección del 2021 como diputado federal. Antes de entrar a este tema de qué es lo que te hace ser o lo que te hizo decidir contender para una diputación por Movimiento Ciudadano, por favor, haznos un contexto. ¿Qué demarcación territorial abarca el Distrito 10? Y luego de eso, ¿cuáles son tus motivaciones para buscar esta diputación bajo la bandera de Movimiento Ciudadano? Claro que sí, Norma. La Ciudad de México está dividida en 24 distritos federales. El Distrito 10 abarca toda la alcaldía Miguel Hidalgo. Únicamente se circunscribe a Miguel Hidalgo y la abarca toda. En estos momentos esa diputación la tiene Morena, la ganó Morena en el 2018, así que pues esa es mi contienda principal. Miguel Hidalgo pues ha sido por muchos años la alcaldía de la Ciudad de México donde más he vivido, donde más he pasado tiempo, donde han estado mis oficinas, donde he compartido, donde se desarrollaron mis suegros, mi esposa, mis padres. Entonces conozco Miguel Hidalgo a profundidad, conozco sus 88 colonias y sus 2 pueblos, la he recorrido, la he caminado como secretario de Desarrollo Económico de esta ciudad. Lo que me movió a inscribirme como precandidato es que el país no va bien. Déjame tratar de ser muy, muy concreto en esto. Antes del 2018, y ya te había comentado, tú lo habías leído en mi breve reseña curricular,
pues yo participé en los gobiernos previos al 2018, traté de poner mi granito de arena, pero hay que reconocerlo, antes del 2018 el país no estaba bien, por lo menos podemos hablar de que nunca logramos una verdadera igualdad entre nuestra población, nunca logramos desterrar la corrupción, al contrario, siempre se fue volviendo todavía más extendida en las prácticas comunes, y pues la inseguridad, la falta de paz, pues creció. Antes del 18 no estábamos bien, pero después del 18 estamos peor, Norma. Estamos peor, y este gobierno ha cerrado las puertas al diálogo. No quiere discutir con la ciencia y el conocimiento, no quiere discutir con la amplísima pluralidad que hay en el país, y creo que es necesario dar esa discusión para, si no estábamos bien antes del 18, si no estamos bien hoy, estamos peor. ¿Cómo mejor así construimos un país? Creo que ese camino es el camino político electoral, y creo que por ahí hay que entrarle, y ahí mi decisión de dar un paso al frente, de participar. Si pudiéramos, Salomón, ahora que entramos ya en esta materia, si pudiéramos concentrar en 3 o 4 los grandes problemas actuales de la Ciudad de México, ya esbozabas algunos, coincidiríamos en que son, por supuesto, el económico, hoy sumaríamos el de la salud, que es fundamental, la movilidad y la seguridad. ¿Qué perspectiva aportarías desde la trinchera legislativa para resolver esos problemas? O al menos para avanzar en su solución. Claro, creo que tienes mucha razón, Norma, y hiciste una muy buena descripción, porque además, pues quien esté viviendo la coyuntura de la Ciudad de México con la pandemia en su momento más álgido, el momento de mayores contagios y de más muertes, dolorosas muertes, pero estamos en un momento en donde nunca ha tenido control la pandemia en todo el año que le hemos tenido, y en este momento estamos en el punto más álgido. La economía que está destrozada, el año pasado caímos, la ciudad va a haber caído casi 10 puntos de su economía, la recuperación va a ser lentísima porque no hubo una inyección masiva de recursos y un programa de gobierno que estimulara de manera contracíclica a la economía. A eso se suma, como bien dices, hoy en la coyuntura, el gravísimo problema de movilidad. No es nuevo, pero no había habido en décadas 6 estaciones del metro al mismo tiempo afectadas. Estamos realmente viviendo un problema gigantesco en ese sentido. Como tú bien dices, el problema de la seguridad, que simplemente pues no logramos construir una comunidad en donde nos podamos sentir nuevamente a gusto, donde nuestras hijas, nuestros hijos puedan volver a salir a la calle, andar en bicicleta, los camellones, claro que le tenemos que entrar. Y tal vez a ello yo te agregaría, Norma, desde el ámbito federal, por supuesto, pero que impacte en el tema de la Ciudad de México. Uno, el tema del agua. No está resuelto, Norma. El 40% del agua que entra a la Ciudad de México, que se extrae del subsuelo en la Ciudad de México, se pierde en las tuberías. Han sido muchos años de descuido en el sistema de aguas. De descuido me refiero a no inyectarle el presupuesto que requiere. Estos 2 años no han sido la excepción. Necesitamos meternos a un gran programa hídrico para la zona urbana. Y un tema más agregaría, necesitamos hablar de ciudades y de zonas metropolitanas. Hay muchos de los temas que no se resuelven cuando termina la frontera de la Ciudad de México, que se tienen que estudiar y legislar de manera metropolitana. Tenemos que hablar de las posibilidades de generar mecanismos de mejor gobernanza metropolitana. Recordemos que la Ciudad de México tiene 9 millones de habitantes. Esos son los que dormimos todos los días en la Ciudad de México, pero los que comemos en la Ciudad de México son alrededor de 14 millones todos los días. Es decir, de la zona conurbada
diariamente entran y salen 5 millones de personas. Nuestros problemas de movilidad, nuestros problemas de agua, nuestros problemas económicos y de salud tienen que ver con la gran urbe y tenemos que entrarle para tener una buena legislación al respecto. ¿Tienes perfilado cómo sería ese abordaje a las posibles soluciones de esos problemas? Fíjate que sí, Norma, es muy distinto porque mi vida siempre ha sido del lado ejecutivo, del lado de las políticas públicas. Yo me he dedicado a diseñar y hacer que la política pública suceda. Y en este sentido, pues cuando quise ser jefe de gobierno, me dediqué a profundidad a estudiar cuáles eran los temas que impactaban en la ciudad. Publiqué un libro, se llama Los 7 pecados capitales, en donde describía cuáles eran los 7 problemas más importantes de la Ciudad de México y cuáles eran las soluciones. Esbozo en ese libro 70 soluciones de política pública para esos 7 grandes temas. ¿Que siguen siendo vigentes 3 años después? Mira, lamentablemente estamos peor. Otra vez en el tema de movilidad estamos peor, en el tema de agua estamos peor, la seguridad no cede, el tema del desarrollo urbano, por ejemplo, pues estamos peor. En ese momento, por ejemplo, una de las cosas que iba a suceder es que iba a salir el aeropuerto internacional de la Ciudad de México y era gran oportunidad para la zona oriente de nuestra ciudad, lo que podía pasar con estas 710 hectáreas que dejaba el aeropuerto. Era la mejor oportunidad de desarrollo de la zona oriente de nuestra ciudad y pues eso se fue para atrás y siguen los problemas en la zona oriente. Los temas de corrupción pues no ceden, Norma. La verdad es que por más que ha sido palanca de este gobierno repetirlo, pero pues los dichos no se trasladan en hechos, no se trasladan en acciones. Entonces pues la corrupción sigue ahí y hay que entrarle con fuerza. Entonces yo te diría más bien, para mí, el reto más importante es el traslado de todo lo que por años he estudiado, entendido y que sé cómo se debe de solucionar, el traslado a lo legislativo, a no estar con las manos a la obra, ¿no? A tratar de hacerlo a partir del debate, del diálogo y de la creación de leyes. ¿Y cómo tienes identificado el tema? ¿Cuál es tu diagnóstico actual de las regulaciones que habría que abordar, por un lado, y cuáles tendrían que ser el trabajo político de concertación al interior de la Cámara para poder lograr estos cambios? Mira, Norma, yo creo que, a ver, déjame ir por partes y por los problemas que hoy más nos aquejan. Ojalá y me equivoque, pero en 6 meses la pandemia va a seguir siendo un tema fundamental, en 2 sentidos. Cuando lleguemos el 1 de septiembre al Congreso de la Unión, la pandemia va a seguir ahí. En 2 sentidos quiero insistir. El primero, va a seguir la necesidad de llevar a este gobierno, tanto a nivel federal como a los gobiernos locales, a una verdadera rendición de cuentas. ¿Qué se hizo? ¿Qué pasó? ¿Qué se dejó de hacer? ¿Y quiénes son responsables de la pésima gestión que se tuvo ante la pandemia? Porque hay que decirlo, al día de hoy en la Ciudad de México, si tomamos en cuenta los estudios de exceso de muerte, han fallecido en nuestra capital 50,000 mexicanas y mexicanos. Eso no es normal, no se puede normalizar y no se puede olvidar. Tiene que haber un ejercicio verdadero de rendición de cuentas. Eso por un lado. Por el otro lado, Norma, en materia de la pandemia, necesitamos con toda claridad, necesitaremos, cuando se empiece la legislación, continuar con la lucha y la batalla, porque no va a estar la población mexicana todavía vacunada. Al revés, vamos a tener que entrarle muy seguramente a supervisar y a revisar desde el legislativo que la tarea logística de lograr que de vacuna pasemos a una verdadera vacunación se esté cumpliendo y que se esté haciendo bien.
y vamos a tener que entrarle a los temas de salud que se han dejado a un lado, derivados de la pandemia, porque fíjate, al día de hoy son más de 400,000 cirugías que no se realizaron derivados de la pandemia, son tratamientos de cáncer que no se continuaron, de tratamientos de diabetes, montón de temas de salud que no han tenido continuidad, en un momento en donde se ha desarticulado completamente al sistema de salud con la desaparición del Seguro Popular. Entonces, va a haber un tema legislativo fundamental para plantear el futuro del sistema de salud y por dónde corregimos todo lo que se perdió en este año de lo que ya había sido construido. Tercero, el tema económico. Vamos a estar en un momento crítico para la economía de nuestro país, con 12 millones más de personas en pobreza, con más de 1 millón de pequeñas y medianas empresas que habrán cerrado sus puertas, con desempleo y sin crecimiento, con los motores de la economía parados. Vamos a necesitar entrarle desde el legislativo a una discusión por un nuevo consenso económico. ¿Qué le toca a cada quien? Y entre ello vamos a tener que discutir, por supuesto, cosas que no le gusta a nadie ni hablarlas. Por ejemplo, vamos a tener que discutir de temas fiscales, de qué le corresponde a las entidades federativas, qué le corresponde a la Ciudad de México para hacerse de los recursos necesarios para procurar una mayor igualdad y procurar los servicios que esta ciudad requiere. En fin, el tema económico también será tema central, y me puedo seguir, Norma. Por ejemplo, para mí el tema medioambiental, sobre todo el tema de energías limpias, es fundamental. Ha habido un gravísimo retroceso en estos años y hay que entrarle con fuerza del legislativo. La Ciudad de México no es un gran generador, pero consumimos más del 20% de toda la energía que se produce en nuestro país. Es decir, cuando eres consumidor también tienes una responsabilidad medioambiental, que se puede generar un montón de cosas para atender esta materia. Claramente tú lo expresas como parte de lo que tendría que ser desde tu perspectiva la agenda legislativa de entrada para el siguiente periodo, para la siguiente legislatura. Sin embargo, pues las mayorías o la mayoría es quien determina o quien define pues la agenda legislativa. Compártenos tu opinión respecto de las alianzas que la oposición puede generar en torno a la influencia que se puede ejercer en el quehacer legislativo. Mira, pues yo estoy convencido que las diferentes fuerzas políticas y las que decidieron ir en alianza, pues tendrán que hacer su mayor esfuerzo. Ojalá por el bien del país, entre todas las oposiciones, logremos un mejor equilibrio en el Congreso de la Unión, porque un nuevo equilibrio, permitirá que a través del diálogo, a través de la discusión pública, informada, basada en hechos, basada en evidencia, podamos empezar a articular lo necesario para ir corrigiendo. Yo veo pues que en efecto todavía la aceptación del presidente y su partido es alta, es el rival, digámoslo así, a vencer, y espero mucho diálogo y muy buenos acuerdos con la oposición en su conjunto. Yo estoy convencido que Movimiento Ciudadano construye para un grupo de la pluralidad de este país con una ideología muy clara, muy concreta, expresamente concreta, y la vamos a defender y la vamos a llevar con toda fuerza para hacer la realidad. Déjame decirte además una cosa, Norma, que me entusiasma muchísimo, y es que Movimiento Ciudadano es la única fuerza política que puede tener hasta el 100% de sus candidaturas a ciudadanas y ciudadanos. Y por lo tanto, en la Ciudad de México, para las candidaturas, hemos invitado a muchísimas mujeres y hombres, muchísimos jóvenes de la sociedad civil, de diferentes áreas de especialidad, a que se unan con nosotros para poder darle un nuevo rostro a la política, para poder desarrollar, Norma, una
tercera vía. Morena no, estamos mucho peor y es una fuerza monolítica que no permite ni siquiera un diálogo serio. Yo creo que la alianza PRI, PRD, PAN, pues les deseo que les vaya bien, insisto, necesitamos una oposición fuerte, pero creo que para una parte importante del electorado las alianzas desdibujan en cuál es, al final de cuentas, tu ideología, qué es lo que vas a ir a defender y qué es lo que vas a provocar. Insisto, con ello creo que va a haber otra parte importante del electorado que va a estar buscando opciones, gente que está decepcionada con Morena, que nunca va a votar por la alianza PRI-PAN-PRD, que podría ver con agrado a Movimiento Ciudadano, gente del PAN que no se siente a gusto con que el PAN haya hecho una alianza con el PRI, gente del PRD que no se siente a gusto que hayan hecho una alianza con el PAN, que pueden ver en Movimiento Ciudadano su potencial y sus posibilidades. Las posibilidades. Justo sobre eso, por favor, Salomón, antes de concluir, se nos ha ido el tiempo volando, pero antes de concluir, las capacidades reales de Movimiento Ciudadano, ¿cómo lo proyectas? En específico para la Ciudad de México y más específicamente en el Distrito 10. Mira, Norma, el Distrito 10 lo vamos a ganar. No tengo la menor duda, vamos con todo. Y lo vamos a ganar. En esta época difícil de hacer campaña, porque pues, no puedes salir a la calle, ¿no? Es una nueva fórmula. Pero ¿qué te hace pensar en que vas a ganar, considerando el alto grado de popularidad, ya lo decíamos, por un lado del presidente de la República, que sin duda va unido al color de Morena, y cuya popularidad pues se mantiene también en lo alto? Voy a ganar, Norma, con propuestas, voy a ganar transmitiendo esas propuestas y dialogando con la población, dialogando, escuchando y siendo muy claro en por dónde pueden estar las soluciones a los problemas que aquejan. Voy a ganar porque no estoy solo, porque soy parte de un equipo de mujeres y hombres fantásticos que van a arropar una nueva clase política para esta ciudad. Y yo te diría, nos va a ir muy bien como Movimiento Ciudadano en la ciudad. Vamos a acabar siendo en el 2021 la segunda fuerza política de esta ciudad. Por último, ahora sí, Salomón, provienes de gobiernos que actualmente, o no provienes de gobierno, pero has actuado, has servido como parte de gobiernos que hoy son altamente cuestionados por diversos factores. ¿Qué te hace pensar que eso no podría influir en tus posibilidades de triunfo? Pues yo me restringo a los hechos y a lo hecho. Yo creo que durante mis años como servidor público están los resultados y creo que los resultados son los que hablan de uno. Me tocó implementar el Seguro Popular y llegamos a una cobertura de más de 53 millones de mexicanas y mexicanos. Fui secretario de Salud y realmente la salud de nuestro país avanzó de manera muy importante. Logramos crear un nuevo Instituto Nacional de Salud, el de Geriatría, pusimos una nueva vacuna en el sistema universal, la vacuna del virus del papiloma humano, logramos integrar los medicamentos genéricos como nunca y tener una mucho mejor regulación desde la COFEPRIS. Es decir, de mi vida pública en el sexenio del presidente Calderón están los hechos. Cuando fui secretario de Desarrollo Económico, Norma, lo puedo decir con todo orgullo, la ciudad sí crecía. La ciudad, durante los 5 años que yo estuve al frente de la economía de esta capital, creció al doble de lo que creció el país. Trajimos inversión como nunca, generamos empleos como nunca y además nos metimos a muchos otros temas que ahí están. Recuperamos mercados públicos que habían sido olvidados.
logramos desarrollar la Agencia de Energía Limpia para esta ciudad y además dimos debates importantísimos desde la capital para el país. Por ejemplo, fue desde la Ciudad de México que iniciamos el debate para el incremento del salario mínimo, un debate que al principio ni siquiera nos daban oportunidad de discutirlo, hasta los propios que hoy se quieren cargar con la medalla de ello. Esto fue un trabajo de 6 años para que hoy pudiéramos tener ya incrementos más decentes en el salario mínimo, pero eso empezó cuando yo dirigía la economía de la Ciudad de México. Insisto, están los hechos y son los hechos los que hablan por uno cuando pasan los tiempos. Pues ahí está Salomón Chertorivsky, precandidato de Movimiento Ciudadano para el Distrito 10 en la Ciudad de México. Daremos seguimiento puntual en Alcaldes de México a la evolución de las campañas de estos pues miles de candidatos que vamos a estar escuchando a lo largo de los siguientes meses. Te agradezco mucho, Salomón Chertorivsky, que nos hayas acompañado esta mañana. El agradecido soy yo, Norma. Les deseo mucho éxito en esta tarea importantísima de informar a la población, pues de qué traemos los que queremos ser candidatos en esta poco glamurosa tarea de la política, pero creo que debemos de poder encontrar los mecanismos para transmitir por qué queremos, a qué vamos y cuáles pueden ser nuestros posibles resultados. Mientras eso sucede, Norma, pues recordarle a la población que hay que cuidarse. Vienen las semanas con el invierno más complejas de la pandemia, hay que seguirnos cuidando, hay que usar cubreboca. Muchas gracias, Norma, por la oportunidad. Gracias a ti. Y amigos del público, sigan a través de alcaldesdemexico.com y de nuestras redes sociales la evolución de las elecciones intermedias de 2021. A partir de la siguiente semana les comparto las emisiones de la serie Elecciones México se amplían también a los lunes, así que los invito a conversar cada lunes y viernes a las 9:30 de la mañana con quienes jugarán un papel protagónico en la contienda electoral. Y por supuesto los invito también a que sigan las transmisiones de la serie Acciones de Gobierno ante el COVID-19 todos los miércoles a las 9:30 de la mañana. Por hoy ha sido todo. Recuerde, si tiene que salir, cuídese y si puede, quédese en casa. Nos vemos el próximo lunes.